Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todas las personas que estén mirando este tutorial, dependiendo de la latitud en la cual se encuentren, de la ubicación geográfica en la cual se encuentren. Mi nombre es Jorge Arnos Barrientos, soy abogado, soy profesor de pensamiento crítico en la Universidad Andrés Bello en Chile, donde estamos ahora, a quienes agradezco mucho por haberme facilitado el espacio. Y soy profesor de debate a nivel escolar, he sido adjudicador de varios torneos mundiales de debate. Como profesor, fui profesor del equipo que ganó el Campeonato Mundial de Debate Escolar el año 2013 en México, en el estado de Guanajuato, ciudad de Irapuato, en el contexto del FIDE. Como competidor obtuve por ahí algunos reconocimientos, etc. Me dedico al debate y me dedico al pensamiento crítico, y en ese contexto es que estamos elaborando estas tutorías, o dicho de otra forma, estos tutoriales, en el contexto del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, CEMUDE 2016. Agradezco mucho la instancia a los organizadores y al comité de adjudicación que me contactó y me pidió que participara en esta actividad. Antes estuvimos elaborando un video relacionado con argumentación. Hicimos una breve introducción al contexto de la argumentación, la importancia de la argumentación, el debate como metodología activa de enseñanza y aprendizaje, para qué nos sirve saber argumentar y cómo podemos utilizar la argumentación y al menos un par de estructuras básicas y un par de conceptos básicos para efectos de poder desenvolvernos en un debate, como por ejemplo un debate competitivo en el contexto de CEMUDE. Ahora corresponde analizar entonces la refutación, porque la argumentación sin refutación no genera debate, ¿verdad? No nos vamos a meter en esa discusión doctrinaria respecto de si la justificación si la argumentación quiere o no necesariamente convencer. Yo tiendo a estar en contra de esa mirada. Creo que yo puedo argumentar a pesar de que no quiera convencer absolutamente a nadie. Pero al menos sabemos que en el debate, si no hay refutación, si no hay contraposición de ideas, entonces no hay debate, hay una exposición. Aunque pueda ser una exposición fundamentada, ¿verdad? Argumentada. Pero para efectos del debate necesitamos a la refutación. Y qué bueno, porque gracias a la refutación es que nosotros podemos profundizar nuestro pensamiento, como comentábamos en el tutorial anterior, para efectos de darnos cuenta de cuáles son los errores de nuestra propia argumentación. Y es por eso que, al menos siempre que hablo de este tema, necesariamente me refiero a las bondades formativas, a las bondades educacionales que tiene la contraargumentación o la refutación. Vamos a referirnos como refutación en términos generales, ¿verdad? Y resulta que, por mucho que yo estudie un tema, si yo salgo a exponerlo y nadie me pregunta nada, va a ser más bien irrelevante si yo estudié mucho ese tema o si yo solamente estudié y me memoricé el script de mi ponencia, ¿verdad? La refutación permite que ese conocimiento se aproveche y además que se profundice. Porque como decíamos, cuando son puestos en duda mis argumentos, yo tengo que preocuparme de reconstruirlos. En el ámbito del debate competitivo, quien gana el debate es quien mantiene sus argumentos hasta el final. Quien pierde el debate, en cambio, es quien ha abandonado sus argumentos, dejó de defenderlos ante las refutaciones de la contraparte, o que aún habiéndolos defendido, esa defensa no fue lo suficientemente válida. Dicho de otra forma, el debate lo gana quien argumenta, pero también quien refuta. Si yo refutando puedo derribar las razones de mi contraparte, entonces no me va a poder ganar el debate, porque en función de esas razones es que se mantenía su teoría del caso y su postura completa. Ahora, esa refutación y esa capacidad de acostumbrarnos permanentemente, no solamente a refutar, sino que también a ser refutados, genera pensamiento crítico y genera también innovación, como ya mencionábamos en el video anterior. Estudiando la refutación, podríamos llegar, por ejemplo, a la estructura de la revolución científica, que plantea el profesor Thomas Samuel Kuhn. Y en ese contexto podemos, si a alguno le interesa revisar más esa teoría, se va a dar cuenta cómo la refutación va cumpliendo una serie de objetivos que son los que finalmente permiten que la ciencia evolucione, y no solo la ciencia en términos
estrictos, ¿verdad?, ciencias exactas, sino que también conocimiento de la humanidad en general. Por eso, conocer de refutación, entender en qué consiste la refutación, aceptar y valorar la refutación es tremendamente importante para la formación que nos ofrece un proceso de debate, o el debate visto como metodología activa de aprendizaje. Respecto de la estructura de este tutorial, cabe mencionar lo siguiente. Vamos a, al igual que en un tutorial anterior, vamos a elaborar una refutación en términos intuitivos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué ejercicio podríamos realizar? Y se los propongo desde ya. Si alguien no tiene mucha experiencia al respecto, es muy conveniente que aplique lo que está viendo desde ya. Por tanto, les recomiendo que en este momento, no pongan pausa todavía, pero que en unos segundos pongan pausa del presente video, recuerden algún argumento cualquiera que les haya llamado la atención, el último argumento que escucharon y que dijeron en realidad ese argumento era bastante razonable, recuérdenlo, o si no, quienes hayan visto el tutorial anterior pueden recurrir al ejemplo que teníamos en ese tutorial respecto de argumentación para efectos de poder refutarlo. Por tanto, si usted quiere realizar el ejercicio, ponga pausa el video, recuerda un argumento cualquiera, lo trae a colación y lo tiene a mano para efectos de poder después refutarlo cuando veamos esta estructura. Bien, y entonces para hablar de refutación tenemos que referirnos someramente una vez más al argumento. Nosotros decíamos que el argumento es un conjunto de afirmaciones que, relacionadas entre sí a través de una estructura lógica, permiten pasar de una verdad a la otra. Cuando yo quiero argumentar, yo digo, ¿sabe qué? Tengo un punto de vista. María es chilena. Bien, ese punto de vista está en duda, ¿verdad? Está puesto en duda. Necesito otros puntos de vista no puestos en dudas, o dicho de otra forma, aceptables, para, en función de ellos, razonar y obtener una conclusión. Nosotros decíamos que para hacer más fácil esa estructura argumentativa existen ciertos esquemas argumentativos, y nosotros nos hemos referido con anterioridad a dos de ellos: esquema argumentativo ARE, que en términos generales es la estructura de un silogismo simple, y el esquema argumentativo de Stephen Toulmin. Para recordar un poco, decíamos que el esquema argumentativo de Toulmin propone que en un argumento haya una tesis, una base, una garantía, un respaldo, una reserva y un calificador modal. Si nosotros comparamos estos elementos con el esquema argumentativo ARE, encontramos que la tesis es la afirmación, que la base es la evidencia que se acompaña del modelo ARE, y que la garantía vendría siendo algo así como el razonamiento del modelo ARE. Ahora, en general, nosotros con esta estructura intentamos probar o demostrar dos cosas. Primero, que mi argumento es aceptable, ¿verdad? Que cumple con el requisito de la aceptabilidad. Cuando un argumento es aceptable, cuando aquellos datos en los cuales se basa son efectivamente aceptables. Cuando son aceptables, cuando son verdaderos o cuando son plausibles. Acá nosotros tendríamos que meternos en una discusión relativa a la teoría del conocimiento para hablar de nuevo, de la verdad, de la certeza, pero nos vamos a saltar eso y vamos a decir que para efectos de un argumento, para efectos de un silogismo, por ejemplo, vamos a entender, cuando generamos un argumento, que esas premisas son aceptables, que son creíbles. Cuando veamos ahora la refutación, entenderemos cómo los pondremos en duda o no, ¿verdad? Pero bien, hablamos de plausibilidad, hablamos de lo probable, de lo creíble, de lo que generalmente podría creerse en términos habituales, ¿verdad? Para saltarnos toda la discusión que podríamos tener. Y entonces encontramos que un argumento, en primer lugar, tiene un elemento de aceptabilidad que tiene que ver con la verdad. En este caso, ¿la verdad de qué? De la base o del dato que me da. Esta sería la verdad conocida, a raíz de la cual puedo reflexionar, razonar y obtener una nueva verdad. Bien, pero yo no puedo reflexionar de cualquier forma. O sea, puedo, pero para efectos del argumento no me sería muy útil, ¿verdad? Yo no podría decir, ¿sabe qué? Usted me dijo
que María era chilena, y me lo dijo porque nació en Chile y porque las personas que nacen en Chile son chilenos. Para elaborar una refutación, tengo que cumplir ciertos estándares, ciertos requisitos, ¿verdad? Tengo que poner en duda lo que me dicen, pero con ciertos requisitos. Yo no podría, y esta es una primera apreciación muy importante, después les voy a contar cómo se han perdido semifinales mundiales por algo como esto, al menos en mi caso creo que es así, en el cual entender que una refutación es también una estructura lógica, es también un conjunto de enunciados que se traspasan la credibilidad o la aceptabilidad unos a otros. No es una mera duda, porque sí, ¿verdad? Al menos para efectos no para efectos del debate competitivo. Cuando yo le digo, ¿sabe qué? María no es chilena. Me dicen, bueno, ¿por qué? No, porque no es chilena. Eso no vale, ¿verdad? Ese no porque no, esa tautología o esa afirmación gratuita para efectos del debate no sirve absolutamente de nada. ¿Verdad? Entonces, cuando yo ponga en duda esta argumentación, tendré que hacerlo a través de una estructura lógica, es decir, coherente, y también con datos verdaderos o plausibles. Dicho de otra forma, entonces, el argumento en general, si nosotros lo analizamos, nos podemos dar cuenta de que se preocupa o las personas que argumentan se preocupan en general de dos cosas. En primer lugar, quieren probar un punto de vista, ¿verdad? Una tesis o un punto de vista. Y para probar ese punto de vista, como decíamos, requieren de ciertos enunciados aceptables, aceptados, idealmente verdaderos, y además de cierta garantía o razonamiento que le dé la validez al argumento. Porque decíamos, ¿verdad?, que no basta tener dos afirmaciones, sino que tienen que ser dos afirmaciones relacionadas. Cuando hablamos de validez, hablamos de lógica o de coherencia o de razonabilidad. Y entonces, eso tenemos que tener en consideración en principio. Entonces, un argumento tiene un elemento de verdad y un elemento de lógica. Ahora, como nos encontramos en el contexto de la argumentación inductiva, es decir, que no creemos en verdades absolutas desde las cuales aceptamos ciertas conclusiones. De nuevo, en el debate competitivo no podríamos hacerlo, yo en mi vida puedo hacerlo, tengo el derecho a hacerlo y feliz podría. El argumento, como se encuentra en el contexto inductivo, lo que hace es tratar de fortalecer tanto la base como la garantía o razonamiento, ¿verdad? Y en ese contexto, cuando nosotros utilizamos la estructura de Turing, por ejemplo, nos podemos dar cuenta de que el respaldo, que decíamos en el tutorial anterior, es una autoridad, viene a probar que la base es creíble. A su vez, el respaldo podría probar que la base es creíble en algunos casos, no en todos los casos, porque se reconoce que puede existir una reserva. En este caso, el ejemplo sería: tesis María es chilena, base porque nació en Chile, la garantía, los que nacen en Chile son chilenos, y el respaldo podría ser la Constitución Política de la República. Pero la propia Constitución de la República, en este caso en Chile, reconoce que no todos los nacidos en Chile son chilenos, porque pueden ser, y acá hablamos de la reserva, puede tratarse de casos excepcionales, como que se trate de extranjeros que se encontraban de paso, o diplomáticos en ejercicio de, hijos de diplomáticos en ejercicio de sus funciones, o personas que hayan renunciado a su nacionalidad, etc. Como la reserva es improbable, es poco probable que de todas las personas que nacen en Chile, María haya renunciado a su nacionalidad o sea hija de extranjeros de paso o de diplomáticos, entonces la probabilidad de que mi argumento sea creíble es bastante alta. Si se fijan entonces, el respaldo viene a probar o a hacer creíble la base para que sea plausible, para que sea aceptable. La reserva nos dice que no en todos los casos estamos diciendo que la base sirva. El calificador modal nos dice que a pesar de que no en todos los casos estamos diciendo que la base sirva,
de todas formas es probable que esta base sirva. Bien, si separamos estos elementos, reserva y calificador modal, y además eventualmente separamos el respaldo, que podríamos utilizarlo para probar tanto plausibilidad como validez, o aceptabilidad o validez, nos damos cuenta de que acá lo que se hace es tener una estructura que fortalece esta estructura básica, que era la de la afirmación, la evidencia y el razonamiento, ¿verdad? Y entonces la fortalece con un respaldo y la fortalece además entregando un grado de probabilidad, diciendo, ¿sabe qué? No cree usted que yo estoy argumentando en términos absolutos, sino que solamente en términos probables. Estoy probando la probabilidad de tener razón. Bien, entonces, ¿qué podemos preguntarnos de un argumento para efectos de refutarlo? Si es aceptable la premisa en las cuales se basa o si es válido el razonamiento que se utiliza. En ese contexto, decimos que para referirnos a la aceptabilidad de las premisas, nosotros tenemos que considerar ciertos aspectos, como en primer lugar, ¿hay algún tipo de autoridad que considere que mis premisas son creíbles? ¿Es relevante la autoridad? Pareciera ser que es relevante. ¿Por qué? Porque como decíamos, si se trata de una autoridad en el tema, de un saber socialmente reconocido, de alguien que sabe mucho sobre eso, él dice A, entonces probablemente ese A sea cierto, porque se trata de alguien que sabe, ¿verdad? Y entonces una autoridad aceptada por todos da aceptabilidad a mis premisas. Bien, pero ¿esa autoridad sabrá necesariamente? Si ustedes pinchan en un texto que les voy a dejar también para que revisen, que va a quedar probablemente en los comentarios del presente video, van a poder analizar un poco más allá el concepto de autoridad y darse cuenta que no necesariamente la autoridad siempre va a saber, no en todos los casos. Pero de todas formas es más probable que la autoridad sepa a que sepa yo que no soy una autoridad respecto de X tema. Ahora, luego podría decir, ¿sabe qué? No tengo una autoridad en este momento para que decir que todo lo que sube tiene que bajar. ¿Qué hago si voy a un debate y quiero probar una de las premisas de base para mi argumento es que todo lo que sube tendrá que bajar? No voy a empezar a tirar todo lo que esté en la sala hacia arriba, ¿verdad? Y es que pareciera ser que no es necesario probar una verdad conocida por todos. Y ahí hablamos entonces de paradigma. Cuando hablamos de paradigma, hablamos prácticamente de manera, en términos similares, con premisa plausible. Una premisa plausible no es necesariamente cierta, pero sí es aceptada como cierta. Un paradigma no se refiere necesariamente a la verdad de una afirmación, pero es una verdad aceptada. Pareciera ser entonces, por ejemplo, en el contexto del debate parlamentario británico, por ejemplo, en el contexto de ese MUDE, que nosotros tendríamos que intentar argumentar en base a paradigmas. A su vez, si yo quiero refutar, tendré que revisar si hay alguna autoridad, si esa autoridad es confiable, que lo diga. Para efectos del formato parlamentario británico les digo desde ya que no vale mucho, salvo que esa autoridad sea precisamente paradigmática. Si hablamos de física, probablemente todos sepan que Albert Einstein es una autoridad en el ámbito de la física, ¿verdad? Y entonces tendríamos que preocuparnos en general de partir nuestra argumentación de ciertas premisas plausibles, aceptables, creíbles. ¿Sabe qué? Probablemente si mi argumento se basa en que todo lo que sube tiene que bajar, probablemente nadie lo cuestione. Porque en general la gente sabe que todo lo que sube tiene que bajar. Es un paradigma. Y entonces, este paradigma hará las bases de base o de evidencia, ¿verdad? Este paradigma cumplirá el rol de base o de evidencia. De inmediato vamos a ver
cómo se afronta eso en el contexto de la refutación. Bien, segundo caso. Nos hablamos de las premisas, premisa 1, premisa 2, sí, son aceptables, son creíbles. Necesariamente tenemos que preguntarnos para efectos de refutar, ¿necesariamente estas premisas prueban mi tesis? Y ahí entonces nos salimos del ámbito de la aceptabilidad para pasar al ámbito de la razonabilidad. Y aquí entonces nos preguntamos qué tan lógica es la relación que se hace entre la base y la tesis. Validez. Particularmente podríamos decir que nos preguntamos qué tan relevante es el dato que se plantea y que nosotros aceptamos como plausible, y si este dato es o no suficiente para efectos de llegar a una conclusión. Decimos que es relevante cuando el dato que se acompaña tiene relación con la tesis que nosotros estamos debatiendo, si no sería irrelevante. ¿Sabe qué? Yo quiero probar que María es chilena y para eso voy a ocupar mi base plausible, paradigmática, de que las frutillas son rojas. Por supuesto que no. Que las frutillas sean rojas no prueban nada que María es chilena. Oiga, pero es que ¿sabe que es verdad? Sí, es verdad que muy bien, cuando me refiero a frutillas me refiero a fresas. ¿Verdad? Es verdad que en general las frutillas son rojas, pero eso no es relevante, no tiene relación con la tesis que dice que María es chilena, ¿verdad? Y entonces, aquella garantía tiene que demostrar que el dato, para probar mi argumento, no solo es aceptable, sino que además es relevante. Bien, entonces podríamos decir, a ver, estamos hablando de nacionalidad, estamos hablando de María, y podríamos decir entonces, bien, María es chilena, tesis. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? Porque la vi en el registro nacional, en el registro civil y de identificaciones de Chile. ¿Tiene que ver? Sí, puede tener que ver, estaba en Chile, estaba en una entidad pública de Chile, pero que esté en una entidad pública chilena en Chile no es suficiente para demostrar que María es chilena, ¿verdad? Tiene relación, alguna relación puede tener, pero no ha sido suficiente en cuanto a la razón de inferencia que veíamos en el tutorial anterior, o dicho de otra forma, la regla de inferencia o el sistema de razonamiento, no hace que sea suficiente prueba para probar que María es chilena que la hayamos visto en el registro civil. Un caso como este se da en Chile en una discusión tremendamente importante, que puede que a algunos les sorprenda que la tengamos, que tiene que ver con el aborto terapéutico. Se dice que en Chile está prohibido el aborto terapéutico porque en en 1989 se derogó una causal de justificación, dicho de otra forma. Se eliminó una ley que permitía el aborto terapéutico, por tanto, el aborto terapéutico está prohibido. Yo creo que eso es un error, tengo una opinión documentada al respecto, si la buscan la podrían encontrar. ¿Por qué? Porque efectivamente se derogó esta causal de justificación, o dicho de otra forma, se eliminó esta ley que permitía el aborto terapéutico. Pero eso no hace que el aborto terapéutico está prohibido, porque la eliminación de esa ley no es suficiente para prohibir el aborto terapéutico o el aborto en todas sus formas, porque pueden haber otras causales, y de hecho creo que hay otras causales que permiten la realización de abortos terapéuticos. Y entonces, cuando yo quiero refutar el argumento que dice que en Chile está prohibido todo tipo de aborto porque en 1989 se eliminó una causal de justificación, yo digo, ¿sabe qué? Refuto ese argumento por insuficiente. Que se haya eliminado una causal de justificación no significa que se haya eliminado todas, y mucho menos que se hayan eliminado los derechos fundamentales de las mujeres en general, o de las personas en general, por ejemplo, ¿verdad? Bien, entonces, en términos generales, una argumentación es una estructura con ciertas premisas plausibles o verdades aceptables, por decirlo de alguna manera, que a través de una relación lógica
relevante y suficiente me permite probar algo. Esto ya lo veíamos con anterioridad. Lo importante acá es preguntarnos cómo vamos a saber nosotros cuándo estas verdades son plausibles o cuándo son suficientes y relevantes para probar una determinada tesis. Y ahí vamos a hacer dos ejercicios cortitos. En primer lugar, vamos a recurrir a la naturaleza de la argumentación y del debate en particular. Y en segundo lugar vamos a analizar una breve lista de cotejo que nos sirve para identificar ciertas fuentes, ¿verdad? Algunas propuestas. En primer lugar, hay que poner atención en lo siguiente. Supongamos que yo tengo una conclusión, tengo una premisa 1 y una premisa 2 que permiten llegar a esa conclusión. La premisa 1 es la base, o dicho de otra forma, el dato, y la premisa 2 es la garantía, o dicho de otra forma, el razonamiento, que me permiten llegar a la conclusión que sabemos que es mi tesis, es lo que yo defiendo. Bien, si yo acepto, en principio, yo miro su argumento y yo digo, cualquiera sea, de nuevo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por tanto Sócrates es mortal. Si yo lo miro, digo, sí, tiene razón, un argumento razonable. Salvo que yo cuestione alguna de las premisas que dan lugar a ese razonamiento. Yo podría, por ejemplo, decir, ¿sabe qué? Yo no sé si Sócrates es hombre. Yo ni siquiera sé si Sócrates existió. Por tanto, si no sé que Sócrates es hombre, pongo en duda esta premisa. No porque sí, de nuevo, tengo que argumentar. Caso de semifinal que me tocó adjudicar de SMU de Bogotá el 2015. Resulta que salió a debatir una pareja, creo que en el rol de látigo, comenzó a refutar e identificó correctamente todos los centros de las argumentaciones de la contraria, pero al momento de refutar, la refutó con una razón, no elaboró un argumento. Por ahí, por ejemplo, una bancada proponía algo así como entregar una renta X. Y venía la contraparte y me dice, ¿sabe qué? Usted utiliza para entregar una renta X el argumento de la dignidad humana, pero la dignidad humana no significa darle plata a la gente. Con los jueces, en una discusión bastante compleja, porque ese equipo estaba peleando el segundo lugar, finalmente quedó el tercero, determinamos, ¿por qué no implica darle dinero a la gente la dignidad humana? La contraparte dijo, oiga, ¿sabe qué? Pareciera ser que en muchos países consideran que sí es relevante para la dignidad humana darle dinero a la gente. Yo tengo ciertas muestras, usted si quiere refutarme, elabore una refutación sólida. No diga que no porque no, porque eso es una afirmación gratuita. Entonces, si quiere poner en duda esta premisa, dígame, ¿sabe qué? Yo no sé si Sócrates es hombre, porque Sócrates es un personaje literario, la literatura permite la fantasía, por tanto Sócrates podría ser un personaje de fantasía, ¿verdad? Y ahí hay un razonamiento para efectos de refutar esta premisa. Luego podría discutir, y siempre podría discutirlo, que no sabemos que todos los hombres sean mortales. Oiga, pero ¿cómo no va a saber si todos los hombres son mortales? ¿Cómo sabe usted? Porque, bueno, yo sé que todos los hombres son mortales porque tengo 2 amigos que murieron. Ya, perfecto, pero de los miles de millones de personas que hay en la Tierra, usted conoció a 2 amigos que murieron, no significa que todos los hombres sean inmortales, eso es una falacia. No, pero es que además no sabemos que haya ningún otro hombre vivo, un hombre vivo eternamente. O sea, usted quiere probar que todos los hombres son mortales, hecho positivo, con un hecho negativo, que desconoce a uno que haya sido inmortal. Eso es otra falacia, se llama falacia de la ignorancia, tiene hasta nombre. O sea, podría poner en duda esta premisa. Hay algunas premisas, mientras más paradigmáticas sean, que cuesta mucho más poner en duda. Ahora hay un razonamiento para decir que no necesariamente todos los hombres son mortales. Sí, pero sabe que es tan paradigmática que probablemente el juez no le crea que no todos los hombres son mortales porque, claro, él no puede probar que todos los hombres son mortales, pero usted tampoco puede probar que no todos los hombres son mortales, por tanto no cumple con su carga probatoria
para derribar el paradigma que sirve de base a el argumento que yo planteo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se refuta un argumento? En primer lugar, cuando yo pongo en duda la premisa, ¿verdad? A través de una refutación estructurada, mínimamente estructurada, y el debatiente o la bancada abandona su argumento. Me refutó el argumento, entregó un razonamiento, ya, me quedé ahí. Si me quedé ahí, el argumento queda refutado. ¿Qué tengo que hacer yo para salvar una refutación? Fácil. Tengo que refutar la refutación. Y cuando refuto la refutación que se hizo a mi argumento, entonces yo reconstruyo mi argumento. Mi argumento era válido hasta que lo pusieron en duda. Luego de ponerlo en duda quedó refutado, pero si yo refuto la refutación que lo ponía en duda, entonces mi argumento ha sido reconstruido. Finalmente, exactamente lo mismo podría hacerse con la validez o, dicho de otra forma, con la validez del razonamiento que establece la garantía de este argumento. Para eso recomiendo analizar esquemas de argumentación que me permitan identificar de qué forma es más fácil derribar cada esquema de argumentación. Un ejemplo de esquema de argumentación analógico. Analogía. La analogía se plantea en que si A igual B y B igual C, por tanto A igual C. Yo no conozco a A y no conozco a C. Solo sé que ambos son iguales a B, que yo conozco. Entonces sé que A y C son iguales, porque si ambos son iguales a B. Ahora, hasta ahí hay un razonamiento por analogía válido. El problema, ¿cuándo viene? Cuando yo me excedo en esa analogía. ¿Sabe qué? Gonzalo es igual a... Gonzalo es igual a... No sé, ¿quién debatiente? ¿Quién debate? A Tamayo. Gonzalo es igual a Tamayo. ¿Iguales en qué? En que ambos debaten. Tamayo es igual a José. ¿Por qué? Porque ambos son mexicanos. Entonces, Gonzalo es igual a José. Ese es un razonamiento incorrecto. ¿Por qué? Porque no se respetó el sistema o la regla de inferencia que era igualar a los iguales y igualarlos por lo mismo, por la razón de identidad. Si yo comparo a Gonzalo con Tamayo porque son debatientes y luego comparo a Tamayo con José porque son mexicanos, no puedo obtener de ahí una conclusión de que Gonzalo y Tamayo o que José son ambos iguales, porque la razón de identidad era distinta. Dicho de otra forma, si yo digo Jimena es igual a María porque ambas tienen el pelo largo y María es igual a Fernanda porque ambas tienen el pelo largo, no podría concluir de que Jimena usa lentes igual a Fernanda porque no tengo ese dato, ¿verdad? Estoy confundiendo esa estructura o ese esquema de argumentación. ¿Cómo lo hago? Y ya para la práctica. ¿Cómo llevo esto a cabo? ¿Cómo lo materializo en el contexto de un debate? Cito la contraparte. ¿Sabe qué? La contraparte dijo. Y este es un modelo propuesto por un par de autores que fue luego citado y luego citado varias veces, ya se hizo popular en el contexto del debate. La contraparte dijo, parafraseo el argumento de la contraparte. Idealmente, parafrasear no el argumento completo de la contraparte, porque me voy a demorar mucho, todo lo que ella se demoró en decirlo, sino que la esencia o lo principal del argumento de la contraparte. Dicho de otra forma, para identificarlo, podría citar el abanderamiento, el nombre que la contraparte le puso. Luego podría decir, pero la contraparte
se equivoca, ¿verdad? Dicho de otra forma, el argumento de la contraparte no es ni aceptable ni válido. Bien, pero de nuevo, no basta con decir, pero la dignidad no implica dar plata a la gente. No, tengo que elaborar por qué, explicar por qué, porque este pero sería algo así como una nueva tesis que yo debo fundamentar. Por eso, cuando digo la contraparte dijo y luego digo pero, después tengo que explicar las razones de ese pero. ¿Por qué? Bueno. Entonces, la contraparte yerra porque, por ejemplo, su fuente no es aceptable o sus premisas no son aceptables, o porque se excedió y generalizó demasiado, o porque sabe que la afirmación que plantea en realidad no es relevante, o porque no se está refiriendo al contexto definido, ¿verdad? Y por tanto las premisas implícitas cambian, etc. Porque, y entonces tengo una base para refutar, y finalmente tendría un por tanto. Y tendría que explicar por qué esta especie de base de mi refutación se relaciona con mi tesis respecto de que el argumento de la contraparte no sirve absolutamente de nada, ¿verdad? Y entonces aquí estaría la explicación de mi refutación. Y entonces, si nosotros conocemos esta estructura, sabemos que una refutación no es algo tan simple, no es una mera afirmación, no es por mucho una afirmación gratuita, es una afirmación fundamentada con una estructura lógica que es muy similar al argumento en su conjunto, que puede refutar o la plausibilidad de las premisas, o dicho de otra forma, la aceptabilidad del argumento. Puede decir, ¿sabe qué? Sus premisas son mentiras. O podría refutar la validez o lógica del argumento. ¿Sabe qué? Sus premisas son verdad. Efectivamente, María nació en Chile y las frutillas son rojas. Pero de que María naciera en Chile y las frutillas sean rojas no podemos concluir nada, ¿verdad? Es irrelevante el dato de que las frutillas son rojas. O podríamos decir, ¿sabe qué? Es insuficiente. Efectivamente, es verdad que en Chile en 1989 se eliminó una causal de justificación del aborto terapéutico, pero eso no significa que se hayan eliminado todas. Por tanto, el dato que usted aporta para decir que se eliminó una causal que permite el aborto terapéutico no es suficiente para decir que el aborto esté prohibido en todos sus casos. Por tanto, no me permite probar su tesis. ¿Cómo lo hago? La contraparte dijo tal cosa, dijo que el aborto terapéutico estaba prohibido, pero se equivoca porque sigue permitido, porque existen una serie de otras causales que permiten el aborto terapéutico, y ahí estoy yo entregando información propia, ¿verdad? Si ustedes ven en el reglamento de SEMUDE, dice que el contenido está tanto en el argumento como en la refutación, y por tanto, si existen otras causales, el aborto terapéutico en Chile sigue permitido. Ahora voy a mostrarles solamente un par de documentos que voy a dejar en el link del video cuando esté subido para que ustedes puedan revisar algunas cosas. En primer lugar, lo que se va a acompañar va a ser un cuadrito que yo les mostré antes que tiene que ver con el modelo de Turing y que nos permite identificar los elementos del modelo de Turing. ¿Qué recomiendo? Que aquella refutación que ustedes hicieron de manera intuitiva, aquella refutación que surgió como ustedes creyeron que podría haber sido, ahora traten de aplicarla a su argumento e identificar cómo su refutación logra derribar el argumento que ustedes señalaron. Para eso se pueden dirigir, por ejemplo, ahí está el reglamento SEMUDE, por ejemplo, al cuadrito y comenzar en función de esta estructura a poner en duda cada una de las afirmaciones
cada una de las afirmaciones que más arriba se plantean como un argumento, por tanto afirmaciones relacionadas lógicamente. A su vez, les voy a dejar otro cuadrito en el link que tiene que ver con una estructura que propone un profesor para identificar qué tipos de fuentes son aceptables y cuáles no, qué tipos de fuentes constituyen un argumento de la autoridad y cuáles no. Y por ejemplo, se pregunta, ¿esta fuente es experta en lo que plantea? ¿Se trata de una autoridad real? ¿Se podría corroborar esta información en otra fuente? ¿Hay alguna otra autoridad que le transmita autoridad? ¿La fuente presenta algún sesgo? ¿Esa autoridad tiene algún interés en que alguien le crea algún interés personal, por ejemplo? ¿Algún interés relacionado con una determinada ideología, con un determinado negocio, con una determinada moral? ¿Proporciona la fuente evidencias que avalen sus afirmaciones? Es decir, ¿la fuente muestra algo más o solamente quiere que le creamos porque ella lo dice? ¿Proporciona información sobre usuarios del producto? ¿Se ha testeado de alguna forma esta fuente? ¿Hay información sobre efectos secundarios a través de este testeo? ¿Este producto es recomendable para todo tipo de piel? Y ahí se refiere entonces a la reserva y al calificador modal que nosotros ya veíamos con anterioridad. Entonces, en función de esto, independientemente de que se mude y que el debate de formato parlamentario británico en general una fuente no valga como un argumento, si nosotros utilizamos esta estructura podremos cuestionar e identificar correctamente cuáles premisas de base son más válidas que otras para analizar cuáles premisas de base efectivamente permiten referirse a la aceptabilidad de una premisa o de un argumento en general. ¿Qué tan paradigmáticas son esas premisas o son esos fundamentos al argumento en general? Entonces, como resumen podemos decir que un argumento versa sobre plausibilidad o aceptabilidad y sobre lógica, y que la refutación se encarga de poner en duda o de cuestionar o de contraargumentar aquellos aspectos que le dan la aceptabilidad o que le dan la lógica al argumento. Si nosotros demostramos en un argumento que no hay ni aceptabilidad ni hay lógica, entonces el argumento cae y entonces en el debate yo pierdo el debate si es que mis argumentos cayeron, y en la vida, si mi argumento cae, es un llamado a apreciar, ¿verdad?, con pensamiento crítico, cuáles son mis creencias, cuáles son los paradigmas en los cuales creo, y eventualmente, ¿por qué no darme cuenta de que estaba equivocado para luego innovar y aprender? Muchas gracias entonces a todos aquellos que vean este video. Gracias a Semude por permitirme compartir algunas ideas, y espero que se den más instancias para poder profundizar y hablar un poquito más al respecto. Que estén muy bien.